Bueno, van entrando, ¿no? Los participantes son Sí, participantes, oyentes del webinar, que primero de todo, bueno, gracias por la puntualidad y, claro, es que teníamos, Edu, el webinar la semana pasada, exactamente, el día que había el apagón, exactamente. En España hubo el apagón. y Portugal. Sí, Y yo a menos cuarto recuperé la luz. Entonces no tenía claro, te intenté localizar porque no tenía claro si se abortaba la operación o no. claro, yo aquí donde estaba, sin poderme comunicar mucho tampoco, tardamos hasta la madrugada, hasta las 2 de la madrugada. No tuvimos conexión. Así que, bueno, interesante la experiencia Sí, del ¿no? Yo apagón. creo que nos ha ayudado a prepararnos, ¿no? Para si un día pasa algo, Sí, de sí, verdad, si un día pasa algo, de verdad. sí, sí. Edu, ¿qué sabes cuánta gente está prevista que se conecte? Pues había mucha gente apuntada, eh, pero siempre se apunta, siempre entra menos gente. Así que lo que vamos a hacer es hacer 5 minutos, esperar 5 minutos mientras Bien. nos vamos presentando un poco y también dejando la opción a que la gente a través del chat diga desde dónde se conecta. Fantástico. Pues si os queréis ir bueno, si os parece, Edu, te presentas tú primero y después explicaré tu currículum y todo, pero que en el chat cómo se presentan, que digan su nombre, qué hacen, qué área están y dónde Bueno, están. más que nada, tampoco podremos estar al tanto de todo el mundo, ni sus currículums ni nada, simplemente que digan pues, de dónde se conectan para saber si tenemos gente que se conecta desde España, por supuesto, pero también muchas veces tenemos desde Latinoamérica y siempre es interesante saber quién está Claro, de oyente. ¿no? ¿Hasta dónde llegamos? Exactamente, O hasta dónde, ¿no? Hay, exactamente. hay colegas de profesión. Bueno, que hay veces que también tenemos colegas que están en Inglaterra. Sí, exacto. No, en Europa también, bueno, yo ahora estoy pensando en, básicamente es Inglaterra los que yo ahora tengo, la que yo tengo en mente. Que a veces sorprende, ¿eh? Porque se conectan desde diferentes sitios del mundo y bueno, es interesante. Bueno, pues me Pero voy a presentar. sí, no, Eh, me- a ver si abres, porque somos 22 y contando, sí, 21 y nadie se atreve. claro, pues mira, me llamo Eduardo Baladía, trabajo para la academia, justamente en el área de gestión del conocimiento, y a lo que me dedico y a lo que me gusta dedicarme, como siempre, es pues buscar estudios científicos, resumirlos e intentar sacar alguna conclusión, alguna recomendación sobre la evidencia científica. Y ese es el mundo que a mí me apasiona. ¿Y dónde estás? Bueno, yo No. vivo en Cataluña, cerca de Vic, en un pueblo, y bueno, pues ahora llevamos semanas aquí lloviendo a mares. Mm, Podrás pescar calamares. Así que Bueno, así. yo soy Martina, también hace años que estoy en la academia, yo creo que a la par que Eduard. Él está, como ha dicho, especializado, él es el director del área del conocimiento científico, es el director científico, que es uno de los pilares de la academia, porque si bien, ¿no? Hay asociaciones, hay sociedades interdisciplinares, etcétera, yo creo que uno de los elementos que nos distingue a la academia, entre otros, es cómo se trabaja desde hace muchos años, cómo se trabaja toda la área de investigación que siempre ha sido muy puntera en temas de evidencia científica, bueno, y no solo de ciencia, sino que también Eduard muchas veces nos marca desde un punto de vista a nivel de protocolos, cómo nos tendríamos que relacionar con la industria, etcétera, ¿no? Con el fin de asegurar cierta independencia. Entonces, como os he dicho, yo me llamo Martina, estoy conectada desde Barcelona, que solo hace unas horas que está lloviendo a mares, hemos tenido días de sol, y yo en la academia lo que me dedico es al área de relaciones institucionales, es decir,
a las colaboraciones con otras entidades, ya sea industria alimentaria, industria farmacéutica, fundaciones, asociaciones de pacientes, etcétera. De manera que Eduard y yo, felizmente, trabajamos muy unidos, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues trabajamos proyectos con entidades que la base de estos proyectos, pues, está basada o quien desarrolla, ejecuta estos proyectos es el área de evidencia científica. Ahora sí que el chat está abierto, ¿vale? Es que a lo mejor Eso. por eso no se podían presentar, ¿no? Eso, he visto que el chat estaba cerrado y por lo tanto la gente no se podía presentar mínimamente. Eh, bueno, nos lo han dicho a través el preguntas y respuestas, que es el sitio adecuado para hacer preguntas y respuestas, o sea, para hacer vuestras preguntas y que las podamos responder luego. Pero por favor, en el chat, si podéis decir desde dónde os conectáis, sería genial. Teresa, desde La Coruña. Ana, desde Tenerife. Muy buenas. Muy buenas tardes y gracias por reagendaros, Sí, sobre todo. el webinar. Mónica de Barcelona, Lorena de Donostia, Eugenia de Pamplona, Nerea del Pirineo Aragonés, Elisa de Mallorca Bueno, tenemos un poco de todo, pero sobre todo gente española, ¿eh? y mujeres, Y mujeres, como es normal en nuestra como es profesión. normal, como es Sí. normal en nuestra... No, sí, normal, ¿no sería la palabra? Más abundante. Sí. Bueno, hay conectados 23. ¿Qué dejamos? ¿3 minutos, Eduard, por si No, acaso? vamos a ir comenzando. ¿Empezamos? Sí, vamos a ir Perfecto. empezando para no demorar mucho y que la gente puntual pueda tener bueno, pues nuestra ponencia, nuestra charla. Fantástico. Pues bueno, primero de todo agradeceros y los que os habéis ido conectando, pues gracias por reagendaros porque la semana pasada estaba reagendado el día del apagón y bueno, por suerte hoy estaba libre el, el calendario de la academia y hemos simplemente cambiado, bueno, simplemente cambiado de semana esta actividad. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí para hablar de un documento de postura, lógicamente desarrollado por la Academia Española de Nutrición y Dietética, que en este caso es sobre la dieta de la sonda, que esta dieta eh, tiene muchos sinónimos, la llaman de muchas maneras, o a lo mejor la habéis oído no por dieta de la sonda, sino también se llama dieta de la mochila, dieta nasogástrica, la dieta del tubo, la dieta de comer por la nariz o la dieta enteral planas. Pues, Entonces, eh, Eduard, ¿dónde salió la idea de evaluar este método? bueno, este documento surge de la necesidad de actualizar un documento de postura que ya hicimos en el año 2012. Ujú. En ese momento se popularizó, fue muy mediático la dieta de la sonda, justamente la llamada dieta enteral planas, porque fue una clínica privada de Barcelona la que ofrecía esta opción como tratamiento de la obesidad, la daba como un tratamiento adecuado y podemos constatar que no había ninguna guía clínica ni evidencia científica que pudiera soportar tal actuación. Pensad que se ofrecía para cualquier nivel de exceso de peso. No solo estamos hablando de obesidades mórbidas, sino de cualquier tipo de peso. La entidad evaluaba la situación y mediante el pago privado, pues uno podía someterse a esta dieta. Y nosotros desde la academia, viendo que siempre está en constante aumento los métodos milagro sin evidencia científica para el abordaje de la obesidad, sabemos que es muy complicada el abordaje de la obesidad y sabemos que hay gente realmente desesperada por tener su tratamiento, un tratamiento que a veces fracasa
por diversas cuestiones y hay pues, un cúmulo de población frustrada que intenta cualquier cosa para perder peso y pueden caer y sucumbir a este tipo de dietas o métodos milagro. Y nuestra intención como academia siempre es dejar las cosas claras, ofrecer la información de la forma más objetiva posible y que tanto profesionales lo conozcáis y también la población que nos pueda leer o a través de los dietistas, el contacto con los dietistas, pues pueda saber de este método y lo que opinamos nosotros como entidad, dejarlo claro. Es que además, Edu, si me permites, hay muchas dietas milagro, que hay algunas que con el tiempo, ¿no? Ya, no sé, la dieta de la alcachofa, la dieta de mm, muchas, ¿no? La de los colores, ciertas cosas. Pero claro, es que esto estamos hablando ya de en el título, ¿no? Dieta nasogástrica, la dieta de la clínica Plan, que da la sensación, ¿no? Que como hay una clínica, un profesional médico detrás, y yo, si estuviera desesperada, tuviera el dinero, ¿no? Y Claro, etcétera, es como que me daría cierta garantía, a lo mejor, porque estamos hablando aparte de una clínica, no un despacho de, ¿no? claro, sí, sí, es una de las cuestiones que siempre coexisten en las dietas milagro. Una parte que parece ciencia, a veces gente que respalda que parece que sigue su código, un código deontológico fuerte, pero no siempre es así. Así que quizá esta es una de las formas, de las peores formas de las dietas milagro, cuando existen estos pequeños avales que a uno no experto, pues le puede parecer que realmente lo está avalando y cuando no es así, ¿no? Como explicaremos hoy. Y si nos puedes, a ver, si te parece, entramos ya al trapo, si Sí, nos por puedes supuesto. explicar en qué se basa esto de la, a pesar de que con el título podemos imaginar algo, ¿eh? Pero Sí, bueno, en sí es ofrecer una dieta a través de una sonda nasogástrica, básicamente ofrecer todo lo que una persona tiene que consumir a lo largo del día para que pues, la persona no se tenga que preocupar. Se trata de una dieta de muy bajo aporte calórico, estamos hablando de menos de 800 kilocalorías al día, administrada mediante una sonda nasogástrica. Em, Y bueno, pues nosotros lo consideramos como un método milagro de pérdida de peso intencionada, de pérdida de peso rápida, que nos parece, o sea, que nuestra conclusión tras revisar toda la evidencia es que no es una forma adecuada y no indicada en guías de manejo de la obesidad. Hay otros tratamientos cuando se requiere utilizar una dieta de muy bajo aporte calórico, porque así lo establece el protocolo y hay unos criterios terapéuticos para realizar este tipo de dietas, IMCs por encima de 40, cuando hay un riesgo cardiometabólico muy grande y necesitamos perder peso, hay la opción de ofrecer este tipo de dietas de muy bajo aporte calórico de forma por vía oral y por es lo lo que te iba a tanto, preguntar, no tiene por qué claro, ser de manera enteral, ¿no? exactamente. Y bueno, pues la intención de ofrecerla de esta forma nasogástrica pues, nos parece una opción extrema y por lo tanto no adecuada. Y de hecho, ya lo comentaremos, ninguna guía que hemos consultado la ofrece como una opción viable para la obesidad por sus posibles riesgos, que también los comentaremos. ¿Hay alguna característica, aparte de que es, disculpad, el aporte calórico que has dicho de 800 calorías al día por sonda nasogástrica, ¿definían un periodo determinado? ¿O hay algunas fases o directamente entrabas ya con, o entras con este plan? O sea, ¿hay alguna Sí, característica más? sí, O, había una fase de intervención en la que la persona se llevaba esta mochila todo el día. Era variable, dependía del caso, eso es lo que comercializaban, que dependía de cada caso, podían ser 10 días, podía ser un poco más. Y luego sí que decían que ofrecían pues, el tratamiento clásico del sobrepeso, la obesidad
para hacer un mantenimiento cuando ya se ha perdido peso, ¿vale? O sea Luego, que es la fase para reducir al peso hasta el peso objetivo, ¿no? Es la exactamente, dieta del tubo y una vez se ha llegado, lo que plantean es que para estabilizar este peso, para mantenerlo, ya se iría a una opción de comer. así Como- es, Vale. así es. Entonces, ya has avanzado un poco la postura, pero la conclusión o cuál es la postura de la academia Bueno, frente pues a este tipo de dieta. ahora mismo, vista toda la evidencia que existe al respecto y todas las opciones que hay para el tratamiento de la obesidad o para el tratamiento del exceso de peso, podríamos decir que esta es una dieta o un método que debe considerarse aún experimental. Luego explicaremos qué significa esto de que tenemos que considerarlo aún experimental, ¿vale? Pero va en contra de los consensos sobre los criterios terapéuticos para el tratamiento de la obesidad y no está respaldada hoy en día por ninguna guía nacional o internacional que hayamos podido consultar. Asimismo, la academia advertimos que recomendar este tipo de dieta para cualquier persona, que esto es básicamente lo que se decía, es decir, para atraer a los clientes, no se decía tiene que tener estos criterios IMCs de 40, obesidades mórbidas, sino que servía para cualquier tipo de persona y es básicamente este aspecto el que la academia se pone en contra y en el momento en que la ofrecemos de forma comercial deberá considerarse como una promoción y un método milagro y fraudulento que vulnera el código deontológico de las profesiones sanitarias y que no está respaldado por la evidencia científica. Además, existe un posible incumplimiento del Reglamento 609 del 2013 relativo a los alimentos para usos médicos especiales, en el que se regula este tipo de dietas de muy bajo aporte calórico y en el que no se establece que se pueda dar que se deba dar de forma nasogástrica. La academia, por lo tanto, insta a las autoridades sanitarias a proteger a la población de las consecuencias negativas de la difusión de este tipo de regímenes dietéticos y hacemos un llamamiento a los consejos generales de todas las profesiones sanitarias de España, también a las asociaciones que se dedican a la defensa del consumidor, a realizar todas aquellas actuaciones informativas como esta y denuncias si es necesario para salvaguardar y proteger a los consumidores de este sistema de adelgazamiento. Esta es básicamente la postura que podréis leer derivado del documento que hemos publicado desde la academia. Si me permites, con lo que has explicado tengo dos dudas. Mm. Una, propiamente lo que has comentado, que creo que es muy interesante, sobre el tema del reglamento de las dietas very low, bueno, las very low calorie diet, que- ¿por qué la incumplen? Porque por lo que he entendido es como que estas dietas no hace falta ponerlas por dieta enteral o porque no se pueden promocionar. El criterio de terapéutica no está en el reglamento, Vale, eso va en función de nuestros protocolos de actuación y lo que se considere deontológicamente adecuado, ¿vale? ¿vale? Pero en sí ahí se regula cómo tiene que ser este tipo de dieta y esto, bueno, es posible que este tratamiento que se propone sí que cumpla los macronutrientes y micronutrientes que tiene que tener esta dieta de muy bajo aporte calórico, si no ya ¿Vale? sería flagrante, pero decimos que es posible que incumpla el reglamento por la forma de administración en la que no Vale. se contempla en principio es una forma enteral, ¿vale? A Vale. menos que se requiera por criterio terapéutico ofrecerla de otra forma. Eso sería Bueno, por otra un problema cosa. digestivo, exacto. O sea, si Por no hay, cualquier exacto, por cuestión que otras razones. que consideráramos adecuado desde nuestro criterio terapéutico, ¿vale? Por eso decimos posible incumplimiento, ¿eh? Vale, es que no me había quedado del todo claro este punto. A ver, si podías, esta es la postura y ahora sí, ¿cómo habéis llegado a esta postura? ¿Cómo se ha hecho este documento? Que has explicado que había uno previo, Mm. pero Sí.
Básicamente, al actualizar, hemos seguido los mismos pasos como si estuviéramos creando de nuevo, pero evidentemente desde la fecha en que se publicó, 2012, en adelante. Anteriormente ya habíamos hecho el trabajo y por lo tanto no lo hemos tenido que volver a hacer. Pero en todo caso, y esta es una forma particular de trabajar de la academia porque es la forma en la que a mí me gusta trabajar. Lo que hacemos es un documento, aunque os parezca muy sencillo, porque ya tiene esta intención, que sea sencillo. Es un documento basado en la revisión exhaustiva de la literatura. Siempre lo hacemos consultando al mínimo tres bases de datos. Eh, Como por ejemplo, sí, PubMed, solemos consultar PubMed, solemos consultar Cochrane Central y solemos consultar Scopus y a veces una cuarta, Web of Science. ¿Vale? Anteriormente, en 2012, no consultábamos Web of Science, pero ahora sí, porque ya ofrece unas posibilidades de búsqueda muy, muy buenas. Con lo cual, lo que hacemos es barrer toda la evidencia. En este caso, hemos consultado cualquier diseño de estudio, porque sabíamos de la versión anterior en la que no habíamos encontrado ningún estudio, cero estudios que respaldaran el uso de este tipo de método. Pues como sabíamos que podía existir poca evidencia, lo que hemos hecho es barrer cualquier diseño de estudio y aceptarlo. Ya veréis que hemos encontrado dos estudios. Los hemos evaluado críticamente y hemos intentado escribir un buen resumen de lo que hemos encontrado, intentando que sea entendible y fácilmente leíble por todas las personas bueno, que están muy atareadas en su día a día y que tienen que comprender un documento como este. Luego ha sido revisado por el comité científico de la academia, por el cuerpo de académicos y finalmente lo hemos expuesto de forma pública para que cualquier persona, entidad, profesionales, población pueda participar aportando su valoración sobre lo que hemos escrito. ¿y Y este aún es está, nuestro proceso. está abierto aún el periodo o ya No, no, se cerró se hace tiempo. cerró? Vale, Sí, sí, se sí. cerró. Sí, sí, ¿Cuándo, sí. más o menos todo esto, si lo calendarizábamos, cuando se empezó? ¿Cuántos meses ha conllevado? Claro, bueno, esto ya sabes, el trabajar en la academia, cómo es, y a veces van entrando otras cosas entre medio de los proyectos. El proceso de actualización puede extenderse, depende, a veces son varias semanas y a veces son varios meses por el hecho de que entren trabajos urgentes que hay que resolver. Por ejemplo, yendo pues, a la parte del área del conocimiento, ¿no? Digo para que todos nos hagamos un poco la idea. Un barrido, Mm. ¿cuánta gente lo hace este barrido? Y qué supo. Claro, en este caso, bueno, por suerte, no es una suerte, una desgracia, solo había dos artículos, pero hay Mm. veces que os encontráis un porrón. Sí. Hacer este barrido y, no, porque es uno de los casos probablemente más singulares, ¿no? Mm. Sí, a ver, el barrido lo suelo hacer yo solo. En este caso es diferente a cuando hacemos una revisión sistemática o una guía basada en la evidencia en la que tienen que ser como mínimo dos personas. En los casos de los posicionamientos, que al final queremos que sea un documento más ligero, lo suelo hacer yo solo, el barrido, y luego sí que lo leemos entre dos personas, lo escribimos y luego revisado internamente, como sabes, por todos los integrantes, que son cuatro. Somos cuatro los que lo revisamos internamente. Luego el comité científico, que es más o menos una decena, una quincena, depende del año. Y luego va el cuerpo de académicos, que son muchísimos ya los académicos que existen y cualquiera puede aportar a través de formularios y luego se abre públicamente para que todo el mundo, todo el proceso, ya digo, depende un poco del trabajo que No. tengamos. Los trabajos de revisión sí que están más protocolizados y sí que existen 15 días para el comité científico, luego lo volvemos a revisar, incorporamos de nuevo todo lo que se tenga que incorporar, todas las sugerencias, lo pasamos al cuerpo de académicos, normalmente un mes lo dejamos y, y enmendamos de nuevo si hay que enmendar alguna cosa y finalmente exposición pública un mes más. En este caso, ¿recuerdas si ha habido alguna enmienda pública?
siempre las hay. Ah, Sí. pública. A veces las hay y la No, verdad es que porque aquí no. hay Sí. no sé cómo llamarlo. Eh, Se está haciendo una postura sobre, ¿no? Una dieta particular que comercializaba o comercializa, no sé si la están comercializando alguna una clínica determinada. ¿Ha habido algún tipo de respuesta o ha habido silencio? Por parte de alguna entidad, no ha habido ninguna. No ha habido ninguna. Igualmente, los formularios para público son absolutamente anónimos para que nadie se sienta cohibido y que pueda opinar de cualquier forma sin importar quién está emitiendo ese juicio. Así que nosotros lo evaluamos. Vamos, es un formulario totalmente anónimo. Así que si hubiera participado alguna entidad tampoco lo sabríamos. Tampoco Pero sé. entiendo por las notas que hemos recibido que no ha habido participación de ninguna entidad que se haya podido enfadar con la postura. Vale, os recordamos que si tenéis cualquier pregunta, que tenéis el apartado de preguntas y respuestas, que bueno, vosotros haréis las preguntas y Eduard las respuestas, pero que os animéis, igual que tenemos el chat, que hemos parado de mirarlo, Edu. Y mira, Sí, Argentina, lo que decías, bien, genial. saludos, Marina. Y también llueve. Y ahí también Diana, de La Rioja. Mira, yo creo que casi todos estamos repartidos, menos tú y yo, que estamos en la misma comunidad autónoma, Ujú. todos estamos repartidos. A ver, Eduard, en líneas generales, yo creo que has avanzado bastante o has apuntado, ¿no? El por qué la academia considera que este método no debe ser usado. ¿Crees que falta añadir algún punto más o con lo que has dicho ya? Los podemos repasar si Vale. quieres, porque siempre vale la pena acabar de explicar bien, ¿vale? Primero, la forma en que se administra una dieta de muy bajo aporte calórico. Tenemos la posibilidad de ofrecerlo enteral y no vemos ninguna situación en la que pueda existir pues, la necesidad de ofrecerla de forma nasogástrica, a menos que haya una dificultad también para seguir unas dietas de muy bajo aporte calórico, pero suele ser fácil de seguir. Los pacientes suelen adherirse bien a los tratamientos, pero en todo caso, aun si aceptáramos la nasogástrica como una posibilidad, bien, tendríamos que primero probar la forma enteral, oral, normal, para poder determinar que el paciente es posible que no se esté adheriendo y necesitáramos alguna forma de administración diferente. Vale la pena incidir otra vez, las dietas de muy bajo aporte calórico están solo indicadas para obesidades de tipo de IMCs por encima de 40, obesidades muy avanzadas, muy grandes, o en casos de obesidades de IMC superior a 35 en la que se necesita una pérdida de peso rápida debido al alto riesgo de morbimortalidad, porque necesitamos hacer una cirugía urgente y por lo tanto necesitamos perder peso de forma rápida y urgente. Solamente cuando existen estos criterios está indicada la dieta de muy bajo aporte calórico. En este caso, directamente se administra de forma nasogástrica, directamente se facilita o el llamamiento comercial al menos es a cualquier persona que quiera perder peso, con lo cual determinamos que esto no es adecuado. Am, ¿Quieres añadir algo más? O... Sí, 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 y lo decimos siempre, este tipo de dietas, y ya lo dijimos en la de Pronocal, por ejemplo, que también es una dieta de muy bajo aporte calórico, estas dietas no están exentas de riesgos, ¿vale? Y al riesgo propio de una dieta de muy bajo aporte calórico, habría que añadirle la del uso de la sonda, es decir, todas aquellas, aquellos efectos adversos que pueden derivarse de la colocación de una dieta por sonda, que pueden ser físicos al colocar o extraer.
o también pueden ser de tipo infeccioso. ¿De tipo? Infeccioso, Ah, vale, ¿vale? Que a veces claro. pueda existir riesgo de infección, ¿vale? Así que para nosotros este método tiene un claro concepto de beneficios económicos aplicándose a personas objetivo que no tocan, que no reúnen los requisitos para exigir un protocolo de este tipo. El tratamiento era realmente muy caro, porque además de tener que ofrecer una dieta de muy bajo aporte calórico, que ya tiene su coste, pues además, pues todo el trasteo clínico que hay que hacer, pues aumentaba mucho la cuota que uno tiene que pagar de forma no justificada. Y además esto hay que incidir siempre, cuando hacemos una recomendación, tenemos que intentar reducir la brecha de inequidad que hay en población. La población que más necesita tratamiento son aquellas más económicamente más desfavorecidas, eso lo sabemos. Por lo tanto, cualquier intervención que propongamos debe intentar reducir esa brecha y no agrandarla. Esta la agranda. Ninguna de las 18 guías que hemos evaluado, que hemos revisado para el manejo de la obesidad publicadas, ninguna menciona en ningún caso el uso de dietas de muy bajo aporte calórico de forma nasogástrica. Entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior, nuestra evaluación es clara. Los riesgos superan a los beneficios y, por lo tanto, no podemos recomendar este tipo de dieta y tenemos que intentar advertir a la población de que existen otras opciones más adecuadas, menos caras y con menos riesgos y con los mismos beneficios. Finalmente, podríamos decir también que nos parece una opción educativa, pero en todo caso, repetimos, podría ser una actuación en la que de urgencia se tuviera que perder peso y no hubiera bueno, una buena adherencia a la dieta de muy bajo aporte calórico, que suele ser bastante buena, pero en todo caso, en ese caso, esos casos particulares que posiblemente sean pocos, ¿no? Con todos los criterios que hemos dicho, pues en ese caso podríamos dejar alguna brecha, pero no de la forma en que se comercializa este método. Y aparte, y esto no sé si es un aspecto que incluimos o no en el documento de postura, pero aparte de todo lo que has mencionado, a nivel social, o sea, a nivel personal, lo que implica, tiene tela marinera. O sea, ¿no? O sea, Sí, lo que pasa que saber de antemano las preferencias y actitudes de las personas, lo que quieren, lo que son capaces de sufrir, lo que son capaces de adherirse, es difícil. Y cuando hay desesperación, pues hay que andar con cuidado en ofrecer siempre opciones que sean eficaces, pero que además sean seguras, la opción más segura y más adecuada para cada uno de los casos. Así que hay que establecer muy bien cuáles son los criterios terapéuticos para ofrecer o no ofrecer una intervención, porque depende de a qué caso se lo des. A lo mejor lo acepta con los brazos abiertos como una solución que le gusta, pero a veces tenemos... cuestionando, perdona, Eduard, no, no estaba cuestionando Sí, el aceptarlo, sino lo que estaba cuestionando es si habitualmente, cuando se tiene alguna intolerancia que te complica la vida social, ¿no? Que aquí, al menos, ¿no? El momento de reunión muchas veces es en la mesa, con los amigos, etcétera. El periodo este en el que estás, si ya cuando una persona está en una dieta normal, con un dietista nutricionista, una de las preocupaciones que tiene es, ostras, ¿qué hago el viernes? ¿Qué hago el jueves en las cenas, etcétera? Ya imagínate yendo con una mochila. sí, ciertamente el O a impacto, nivel de pero relaciones personales, es que es muy complicado todo. Bueno, vaya, yo sí, lo sí. veo muy poco atractivo el tema, ¿eh? Sí, ¿No? pero de nuevo, una persona Sí, sí. que lo necesita, que está muy No, 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 frustrada, totalmente, ¿no? totalmente, pero Es por lo que tú... posible que le atraiga este tipo de solución rápida y en la que no tiene que hacer mucho No, más no, que sí, sí, pero ponerse una quiero sonda. que yo, o sea, ya te digo que probablemente si estuviera en determinadas circunstancias me lo hubiera ido para allá, pero las Mm. consecuencias que tiene esto
que se podrían haber inventado otra cosa, por decir algo que no te complicara tanto la vida social. Es que es muy complicado esto. Imagínate a alguien que esté soltero, ¿no? Voy a decir la chorra del siglo, pero ¿cómo buscas cómo tienes una cita con una sonda nasogástrica? Es que, bueno, lo veo muy complicado que podrían haber hecho algo un poco más, menos agresivo, aparte de todas las circunstancias que has dicho. Entonces, has dicho que no está en ninguna guía, pero sí que has hablado de que le habías encontrado dos estudios. Entonces, ¿había algún tipo de evidencia en ¿había algún tipo de evidencia en estos estudios o no? Sí, pues mira, de esa búsqueda que hacemos en todas las bases de datos y tras leer 631 títulos y abstracts, dos nos parecieron relevantes, fuimos al texto completo y efectivamente hablaban sobre dieta nasogástrica con una dieta de muy bajo aporte calórico. Y bueno, os voy a detallar un poco, esto lo tengo apuntado por aquí porque no me acuerdo de todo. Hay dos estudios, uno del 2013 y el otro de 2015, los dos realizados en Italia. Y bueno, nos han parecido interesantes y como no, los hemos evaluado y hemos intentado sacar conclusiones de estos dos nuevos estudios para ver si, bueno, pues existe suficiente evidencia para ofrecer este tipo de dietas. Bueno. El primer estudio de 2013 es un estudio clínico piloto, ¿vale? En fase 2. Esto es un estudio que intenta testear la eficacia y seguridad de las dietas de muy bajo aporte calórico administradas por sonda. Además, se le añade que es cetogénica, ¿vale? Es decir, que además de ser de muy bajo aporte calórico, restringe mucho los hidratos de carbono con la intención de crear cuerpos cetónicos y conducir a la cetogénesis, ¿no? Se llama PromoFast y es un estudio en el que no hubo grupo comparador. Y esto es un punto importante. El primero, que es un estudio en fase piloto y segundo, no hay grupo comparador. Por lo tanto, no podemos saber qué hubiera pasado si no hubiéramos administrado. Evidentemente, ofrecer una dieta de muy bajo aporte calórico va a producir una pérdida de peso, pero si hubiéramos comparado con una dieta de muy bajo aporte calórico no administrada por sonda, nos permitiría ver la diferencia entre un sistema o el otro, ¿no? Tanto la eficacia en sí como la posible adherencia, a ver si si un grupo se adhiere mejor al tratamiento, que no es el caso. Normalmente para este tipo de estudios clínicos en esta fase 2 se necesitan entre 50 y 300 sujetos. Este es un estudio piloto porque solo tiene 26 sujetos, todos con obesidad mórbida, IMC por encima de 40. Fijaros bien, ese criterio que hemos dicho que era importante, aquí se cumple como criterio de inclusión porque si no el comité ético no lo hubiera permitido. Por lo tanto, no es para todos los públicos, no es para todo aquel que quiera perder peso, solamente en casos. Y en este caso era gente que no respondía al tratamiento convencional, que eran candidatos a la cirugía, pero que no aceptaban o rechazaban esa cirugía. Fijaros todos los criterios que existen para coger a esta parte, que es la que realmente se pueda beneficiar de esta intervención. Se daba la sonda durante 10 días y luego 20 días de dieta hipocalórica. Evidentemente se ven beneficios en todos los parámetros, sin grandes efectos adversos, pero ojo que es un estudio pequeño, demasiado pequeño para encontrar efectos adversos secundarios, ¿vale? El segundo estudio de 2015, bastante parecido, en este caso se administra una dieta de muy bajo aporte calórico, esta no es cetogénica, pero sí administrada por sonda, de nuevo sin grupo comparador, de nuevo no podemos saber qué hubiera pasado si hubiéramos dado este tipo de dietas de forma enteral. Este sí que es grande, 364 pacientes, de nuevo con obesidad mórbida, que no respondieron al tratamiento convencional. Fijaros bien estos criterios. Intervención de 14 días, esos 10-14 días que hemos hablado. 26 abandonos por no tolerancia a la sonda y beneficios en todos los parámetros, ¿eh? Pero señalamos como posible efecto adverso pues, la no tolerancia de tener esa sonda nasogástrica puesta, ¿eh? Que es un poco lo que advertías
esa incomodidad de llevarla, hay gente que no se adhiere tampoco a este tratamiento. Conclusiones que podemos sacar. Fijaros, no se plantea por debajo de un IMC de 40, ¿vale? Y recalcamos, en la publicidad se decía que era para cualquier persona que quiera perder peso, ¿vale? Eh, en todo caso, también eran personas que no respondían al tratamiento convencional, entendiendo como tratamiento convencional intentar este tipo de dietas de muy bajo aporte calórico también de forma enteral. Y por lo tanto, posiblemente gente que no se adhiere a ese tratamiento, ¿eh? Para estas personas podría ser adecuado, ¿vale? Eh, no hay datos que comparan este tipo de dieta ofrecida por sonda versus oral, ¿vale? Esto es importante para nosotros, para poder establecer nuestra conclusión. Y bueno, pues tenemos que decir que con estas dos evidencias quizá en el futuro exista ese cúmulo de criterios terapéuticos que puedan reunirse y que hagan de este tratamiento una posibilidad más cuando falla el resto y no antes, y sobre todo cuando existen los criterios terapéuticos adecuados, que no era el caso. En todo caso, desde la academia sustentamos, por lo tanto, que aún debe considerarse experimental con dos estudios en estas fases. Es poca la evidencia acumulada. No hay evidencia comparando la dieta por sonda en comparación a la oral. Y eso es algo importante que debe solucionarse con los estudios para que se deje de considerar experimental y en todo caso que esto se traspase adecuadamente a recomendaciones en guías que establezcan los criterios terapéuticos adecuados a quien sí y a quien no podemos dárselo, porque, repetimos, es importante llevar el foco a la población diana adecuada para que los beneficios superen a los riesgos. Y esto aún pues, no ocurre y de momento lo consideramos experimental. ¿Dónde estaban hechos estos dos estudios, Los Eduardo? dos en Italia, En Italia. sí. Vale. A ver, ¿prefieres que dejemos las preguntas todas para el final o las vamos resolviendo? Casi mejor que sí, porque a lo mejor la resolvemos Vale, por el perfecto. camino. Igualmente, recordad que el canal o el sitio donde tenéis que hacer las preguntas es donde pone preguntas y respuestas, no en el chat. Si aparece igualmente una pregunta en el chat, no os preocupéis que la responderemos, pero nos resulta mucho más fácil identificarlas si las ponéis en preguntas. Entonces, después de hablar de los estudios, resumen de todos los riesgos que puede conllevar. Que los has ido Sí, citando, pero para... sí, sí, hemos dicho que aquí es importante que los beneficios superen a los riesgos. Vamos a hablar un poco de los riesgos. Riesgos asociados a la propia dieta de muy bajo aporte calórico. Hay un riesgo añadido si además esta dieta de muy bajo aporte calórico es cetogénica y además el riesgo del uso propio de la sonda. Y recalcar también que la evidencia para establecer la seguridad de un tratamiento, para poderla establecer, necesitamos muchos más estudios, más cantidad de muestra y más tiempo de seguimiento para poder detectar un posible efecto adverso. En sí, el propio riesgo de hacer una dieta de muy bajo aporte calórico y por eso solo se da en personas que realmente lo necesitan con esos IMCs muy grandes, es que la evidencia dice que hay una mayor incidencia de episodios de ingesta compulsiva. Esto lo dicen las guías que recomiendan este tratamiento para las personas adecuadas. Problemas con el estado de ánimo y depresión, alteraciones gastrointestinales, aumento del riesgo de cálculos renales, en algunos casos pérdida de masa muscular y puede aumentar el riesgo de trastornos psicológicos. Si además le añadimos que pueda ser una dieta cetogénica, bueno, los riesgos se consideran moderados y gestionables, pero los hay. Aumento de riesgo de cefaleas, cansancio y además cuando hay presencia de comorbilidades, que muchas veces con el aumento de la obesidad, pues
hay muchas comorbilidades que impliquen patología hepática, renal y cardíaca. Hay que ir caso a caso para establecer si se puede hacer o no una dieta cetogénica. Esto ya lo hemos dicho otras veces desde la academia. El propio uso de la sonda, irritaciones, infecciones, daños mecánicos al introducir o al sacar la sonda o no tolerancia a las sondas son riesgos de la vía de administración que no tendría, recordamos, la administración enteral. Y eso, ojo que necesitamos mucha más evidencia, más sujetos y seguidos durante más tiempo para poder establecer seguridad. Si los beneficios siempre esperamos que sean más frecuentes que los efectos adversos, nosotros diseñamos un estudio para ver sobre todo beneficios y cuando queremos observar o identificar posibles riesgos necesitamos más cantidad de gente y se queda durante más tiempo para que aparezca un caso, porque los casos suelen ser más raros. Así que, bueno, necesitamos más gente evaluada y estudios más largos y mejor hechos. Gracias por la explicación. Para ir terminando, Eduard, si nos puedes hacer como una breve reflexión dirigida Sí, a los, yo creo que tenemos que, ¿no? ¿Qué le diríamos a los pacientes o individuos que quieren o necesitan, más que quieren, necesitan perder peso? ¿Qué explicaríamos a los profesionales y a las instituciones? ¿No? ¿Qué llamamiento? Bueno, si es que es un llamamiento de lo que queremos, ¿no? Hacer incluso a sí. los pacientes. Quizá vamos de arriba hacia abajo para ¿Vale? las instituciones. Creo que es urgente intentar regular estos métodos y en caso de que no se pueda regular o no sea fácilmente regulable, que eso es lo que parece, reforzar pues, nuestras actuaciones informativas, tanto a nuestros profesionales, cada uno en su ámbito, y para así reforzar que todos vayamos unidos de la mano y tengamos una buena explicación de por qué este método no nos parece adecuado y en qué situaciones se podría dar. Habíamos explicado, bueno, pues existe una puerta en la que podría existir, pero no es lo que se está comercializando, ¿no? Es clave velar por la eficacia o efectividad, por la seguridad y también por la equidad. No tenemos que olvidar al ofrecer un tratamiento que debe devolver un poco la equidad a este sistema que no es justo, ¿no? Para los dietistas, bueno, pues que este documento les ofrezca fortalecer su posición y su postura al respecto. Nosotros ofrecemos esta información, vosotros podéis hacer lo que queráis con ella, pero esperamos que os sirva pues, para fortalecer vuestra posición al respecto y sobre todo recordar que tenéis que ofrecer los tratamientos más seguros, más eficaces y al alcance de todos. Y esto lo digo, lo dice vuestro código deontológico, nuestro código deontológico, ¿vale? Y luego para pacientes, pues que si nos leen, si nos ven, si nos oyen, pues sobre todo que desconfiéis de aquellos métodos que os prometen soluciones que parecen demasiado buenas y sobre todo aquellas que intentan resolver rápidamente una situación de una forma que parece demasiado fácil. La pérdida de peso debe ser adecuada, segura, gradual y adaptada a cada caso, ¿vale? Así que poneros en manos de los profesionales adecuados, que son los dietistas o nutricionistas. Gracias, Eduard. Que lo explicas muy bien, ¿eh? No solo, Sí, no, no solo gracias. haces documentos de postura que están muy bien, sino que están muy bien. Vale, entonces, para ir concluyendo, todo lo que cuando habla Eduard del documento de postura, este documento de posturas lo podéis descargar. Entonces, en el chat ¿Lo pongo vamos en a el chat? poner, Sí, sí, lo ponemos en ¿no? el chat, ¿Te sí, parece? sí. El enlace de donde os podéis descargar este documento de postura y pensad que este es uno de los documentos de postura que, que ha realizado la academia, es uno de los que se está presentando en el webinar en lo que llevamos de año. Es que yo pierdo la concepción del tiempo. Y como estos procesos son tan largos, ¿no? Y en la parte que yo intervengo es un poco al principio y en medio, esto ya me pierdo en el final.
¿Cuántos documentos? ¿Tienes alguna idea, Eduard, de cuántos documentos? Y si no entramos, enseñamos la página de cuántos documentos están colgados. Bueno, desde que empezamos, Sí, desde que hemos no. empezado como academia, pero No, no creo, llevo la cuenta, la verdad, pero, pero sí que solemos actualizar una media de 4, 5 o 6 al año. Hubo un año que hicimos muchísimos y que nos ha servido para tener 2 años de actuaciones porque nos hemos dado cuenta que o sea, que nos cuesta llegar a generar todos los webinars porque tienen que coexistir con otras formaciones y por lo tanto es difícil agendar más de 4 o 5 cada año. Así que por cada año tenemos 4 o 5 documentos de postura. Ahora mismo estamos trabajando solo las actualizaciones de los documentos de postura. Bueno, digo, estamos enseñando sí, en los webinars las actualizaciones, aunque hubo uno que producimos de nuevo, pero la mayoría son actualizaciones de momento, pero van a venir bastantes. Documentos de postura que serán nuevos y bueno, pues que esperamos que sean de rabiante actualidad. muy interesantes los que vienen. Bueno, todos son interesantes, pero los que vienen, mirad, yo lo que os voy a poner, porque es que no veo cómo compartir la página. Pero si entráis en el enlace de la academia, que entraréis al portal Nutriendo, que os animo, que, bueno, es maravilloso, arriba a la derecha hay Academia Pro y entonces entráis a la web de la academia y entonces yo como lo hago es con la lupita, ¿sí? Con la lupa buscáis postura y os aparecerá un enlace a la izquierda, un menú y ahí hay todos los documentos de postura que realmente no sé cuántos hay, pero probablemente unos, no sé, bueno, no me atrevo a decir la cifra. Vamos a las respuestas, a las Sí, preguntas, si te parece. creo que puedo compartir el Así, enlace donde vale, están todos, ¿vale? Aquí pone documentos, perfecto. posicionamiento y en principio tienen que estar todos aquí, ¿vale? No, porque es que así, Mm. ¿no? Y la manera de estar al día, pues es con de los webinars que se van haciendo, es con bueno, por el correo electrónico y por las redes sociales. Estamos en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en X y también creo que hay otro canal que me dijo un Borche que también estábamos abriendo, pero ahora no caigo. Entonces, aquí tenéis todos los documentos de postura. Os animo a que hagáis preguntas y mientras os vais lanzando, tenemos una pregunta que dice, la parte de la mochila no me quedó clara. ¿A qué se refiere? Vale. Bueno, pues simplemente la sonda nasogástrica se ofrecía, pues parece que como una especie de mochila que la llevas encima, que es la bolsa, ¿vale? A través de la que va entrando el bolo. Así que nada, se le llama la dieta del tubo, de comer por la nariz, tiene varios nombres y una de ellas era la mochila, pues porque llevabas pues, esa mochila encima para ir dando poco a poco ese bolo alimentario a través de la sonda nasogástrica. Sería como una camelback, por decir algo. Imagino, no sé. ¿No? Nos La lo verdad es que imaginamos algo así. sí. Vale, creo que lo has explicado tan bien que no tenemos más preguntas de momento. Entonces, ¿te ha quedado algo en el tintero, Eduard? No, creo que no. 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 Bueno, pues por Yo mi creo parte, que he hablado bastante. bueno, lo has explicado muy bien todo. Y recordad esto, que guardaros los dos enlaces, ¿no? Y estad atento a redes porque periódicamente Eduard, como
a ver, Eduard, cómo es el que lidera cada uno de estos posicionamientos, es por esto, no es que lo queramos explotar, sino que como él conoce, ¿no? Todos los pros, los contras, y además, si no me equivoco, Eduard, cuando algunos de estos documentos, como ha dicho él, algunos sean actualizaciones, pero es que en todos los documentos que se están actualizando, tú estabas en ese documento también, por Sí, lo que sí, es lícito que estés en todos estos webinars. sí, sí, Entonces, exactamente. dicho esto, por una parte, agradeceros a todos vuestra reagendación, que un lunes pues estemos todos aquí y gracias por haber estado toda la sesión. Disculpad por el tema del apagón, porque en algunos sitios recuperaron la electricidad a las 4, otros más tarde, pero por ejemplo, donde estaba Duar hasta altas horas de la madrugada, y sentimos porque no pudimos anunciar hasta el día siguiente que se agendaba. Entonces, lo sentimos mucho que los que estabais conectados, a lo mejor, ¿no? Podía ser que hubo gente que estuviera conectada. Disculpas y más disculpas y sentimos el contratiempo que supuso, pero bueno, un placer siempre el que estéis allí porque al fin y al cabo es nuestra razón de ser, ¿no, Eduard? Exactamente. Es de agradecer que haya podido la gente reagendar para otro día. Y teniendo en cuenta que hoy es un día muy complicado porque la semana pasada fue muy corta, digo a nivel de trabajo, y encima el apagón lo cortó más, por lo que todos vamos aún un poco de, ¿no? Sí, De sí, así es. atrasados, o algunos vamos un poco retrasados con el trabajo. Eduard, muchas gracias. Eduard, Sí, a ver, sí, sí, creo estaba que... leyendo. Ah, vale, Hay algo en el chat. vale. No las Dice que usamos ya que las ondas, si se debe ser administramiento una mochila aquí. importante. Sí, aquí la gente se iba, lo que comercializaban es que te podías ir a casa. Sí, sí, estamos de acuerdo en que este tipo de tratamiento, si se diera, sería mejor internando para poder controlar los posibles riesgos de forma más adecuada, ¿vale? Así que estamos muy de acuerdo con este protocolo en los casos futuros en los que se debiera hacer, pero bueno, en todo caso lo que se comercializaba es que te podías ir a casa con esa mochila y ya ir haciendo controles y tal, pero te podías ir a casa. Saludos, Bolivia. Sí, por Saludos. supuesto. Y gracias por conectaros. Y gracias por las preguntas. Muchas gracias porque son aspectos básicos, ¿no? Como el tema de la mochila, porque a veces lo damos por sentado, ¿no? Sí, Pero sí, realmente de lo que es esto de la mochila, ¿no? Porque también podríamos ir con un palo y una bolsita. sí, Mm. sí, 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 exactamente. Gracias a vosotros, que nos ponen súper gracias y un abrazo. Pues si te parece, Eduard, Vamos terminando. vamos terminando. Gracias a todos. Gracias a ti por el trabajo que haces y cómo lo haces, porque tiene tela marinera, ¿no? El nivel el nivel de concentración, ¿no? La metodología, Mm. eh, que bueno, para algunos parece al menos un trabajo bárbaro y muy específico. O sea, el trabajo que tiene Eduard, así como muchos de los nutricionistas, a ver, todos somos genuinos en nuestro trabajo, ¿no? O en nuestro estilo, pero el trabajo que hace Eduard Baladía con sus colaboradores, creo que es un trabajo muy, muy específico, ¿no? Bueno, intentamos que Sí, pero que sea... no sé si en otras entidades, aparte de organismos, ¿sí? Oficiales, etcétera, eh, se- hay investigadores que lo que se dedican es a buscar información y a buscar evidencia. Entonces, Cuesta de encontrar a buscadores que les gusta explotar rastreadores, ¿no? rastreadores, exactamente. Rastrear. Cuesta de encontrar. Así que Bueno, gracias también por el espacio en la academia para dar espacio a esto, que los procesos a veces son lentos, pero sí vamos sobre seguro. bueno, son necesarios, ¿no? Mm.
Gracias a vosotros por la dedicación y por explicarlo de una manera tan llana, para que todos lo podamos entender. ¿Vale? ¿Sabes la siguiente fecha del webinar? Porque te lo voy preguntando y no, no lo he mirado. No, pero más o No me menos lo la mira. cadencia que es Se ofrece la información a través a través del correo electrónico, de o sea que newsletters, sí, que estén atentos. estad muy, muy atentos porque aún quedan bastantes y, y será delicioso escuchar el igual. Son las 8, Sí, sí, lo estoy mirando y creo que es el día 26 de junio, ¿puede ¿vale? ser? Es que yo te iba a decir cada mes, mes y medio, más o menos, ¿no? Espera, 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 que aún la liaremos aquí. Un segundo, ¿eh? Déjame, ya que lo damos, que me Es que asegure. mientras lo vas buscando, por Sí, ejemplo, van a venir, algunos son de nueva creación y, ostras, es muy cómodo, yo al menos te digo a nivel personal, Eduard, tener un documento de postura, como por ejemplo con el del tema del alcohol, que en su momento se publicó, ¿eh? Es que no hay debate, es que te estás, cuando como profesional, ¿sí? Estás debatiendo, compartiendo ideas, tener un documento de postura que lo avale o lo respalde, o que nosotros, lo que decías, ¿eh? Te puedas apoyar, pues ostras, en temas importantes, pues se agradece mucho. sí. 26 de mayo, este mismo mes, porque, claro, era el Claro, anterior el mes, anterior, finales del anterior mes, vale. 26 de mayo. Por eso te he dicho, déjame mirarlo, ¿Y tienes porque el tema? dieta de la zona. Oh, oh, Mm, este está muy bien. otro clásico, sí. Otro clásico. Ostras. Bueno, pues nos vemos el día 26 de mayo. De mayo, ¿Vale? exactamente. Venga, Venga, perfecto. Chao, gracias. chao. Adiós. Adiós, adiós.